Buenos días, profe. Buenos días, Justina, buen día. Buenos días, profe. Buenos días, Jennifer. Buen día con todos, jóvenes. A ver, ¿quién más? Paulina, buen día. Micaela, Duana, Alison, saludos a todos, jóvenes. A ver, se van ubicando en su librito de física. Vamos a empezar con la clase de física. A ver, para terminar de una vez este tema de empuje, debemos concluir el día de hoy. A ver. Vamos a ver el tiempo. Saludos a todos, jóvenes. Sofía, buen día. A ver, entonces nos ubicamos en su librito de física. En la página, a ver, 69, muy bien. Ejercicio número 4 del segundo bloque. Listo. Aquí estamos. Listo, jóvenes, vamos a empezar de una vez. Recordando que el empuje es la fuerza vertical hacia arriba, ¿cierto? Que ejerce todo líquido que cuando tratan de introducir un cuerpo en su interior, ¿cierto? Recordando lo que es empuje. A ver, estábamos graficando en la última clase el problema número 4, donde nos decía, jóvenes, de que un bloque se cuelga de un resorte. Estábamos dibujándolo en la clase anterior. Por acá, a ver, vamos a dibujar aproximadamente. Tenemos por acá un bloque colgado. Listo, colgado por acá. Ahí está, aproximadamente. Ahí está el bloque colgado. Dice, un bloque cuelga de un resorte. Ajá, acá hay un resorte. Aquí tenemos un resorte de constante K, me decía, ¿cierto? Y lo estira a una longitud X. X es la longitud que se estira. Estábamos dibujando, ¿cierto? La clase anterior. Nos habíamos quedado acá en la figurita. Muy bien. Listo. Vamos a continuar entonces para poder desarrollar. ¿Todos me están escuchando ahí, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? ¿Ahí me escuchan ahí todos? A ver. Sí. Listo, muy bien. Sí. Ok. Entonces, de acuerdo a esto, también me decía, a ver, rapidito, acá tenemos un bloque que está colgado. Ahí está. Luego me dice, un bloque cuelga de un resorte de una constante K y lo estira, se estira X, una longitud X. El mismo bloque flota, me dice, en un líquido de densidad delta. Bueno, delta, por acá. Ahí está, un bloque por acá. También está, me dice, dentro de un líquido. Pero me dice, el mismo bloque flota en un líquido de densidad delta, estando sujeto al fondo por el mismo resorte. O sea, aquí hay un bloque o el mismo bloque está flotando, dice, dentro de un líquido. A ver, el mismo bloque flota en un líquido de densidad, vamos a ponerle ρ para no cambiar la variable, estando sujeto en el fondo por el mismo resorte. Aquí hay un mismo resorte. Ahí está, es el mismo de acá. ¿Está bien? Es lo que dice el problema. Se observa que el volumen sumergido es 2/3 del total. O sea, está sumergido dentro de un líquido los 2/3 del total. Entonces, por acá diremos que el volumen sumergido es igual a los 2/3 de ¿quién? Del volumen total, ¿cierto? Ok, chicos, a ver. Está sumergido los 2/3 del volumen total. Hasta ahí habíamos llegado, ¿cierto, jóvenes? Sí. Así es. Listo. A ver, pero me pide a mí calcular la densidad de ese bloque. Vamos a calcular la densidad del bloque. Muy bien, pero para poder calcular la densidad del bloque, nosotros debemos hacer, como siempre, nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Aquí nos damos cuenta de que este bloque posee peso, y el peso va verticalmente hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Y el líquido ejerce una fuerza vertical hacia arriba. ¿Cuál es la fuerza que va hacia arriba? Sería como decíamos, el líquido ejerce una fuerza vertical hacia arriba. ¿Y cuál es la fuerza vertical hacia arriba? El empuje. El empuje, ¿cierto? Entonces vamos a graficar ahí el empuje. Aquí hay un empuje vertical hacia arriba. Acá vamos a colocarlo. El empuje. Muy bien. Listo. Pero aquí vemos un cable, ¿cierto? Y en ese cable aparece la fuerza elástica. Claro, sería la tensión, pero como hay un resorte, se va a estirar ese cable, ¿cierto? Entonces va a existir una fuerza de tensión o fuerza elástica.
Ahora, como al bloque lo empuja, ¿quién? El líquido, ¿cierto? El agua lo empuja verticalmente hacia arriba, entonces este cable se va a estirar. Y cuando se estira, ¿cierto? La tensión iría en sentido contrario. O sea, la tensión iría hacia Abajo. abajo. Ahí está. Y esa tensión, vamos a ponerle esa tensión T, viene a ser la fuerza elástica. Muy bien, no hay otra fuerza más que interviene. Como no hay otra fuerza más que interviene, ustedes saben que si está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia abajo acá? Vemos ahí dos fuerzas que van hacia Peso. abajo. Peso y El tensión. Y peso y tensión. peso más la tensión, Más tensión. eso debe ser igual al que va hacia arriba. ¿Quién La hacia arriba? densidad. El empuje. Empuje. El empuje. Claro, el empuje, porque son fuerzas, ¿ah? La densidad no es una fuerza. Las fuerzas son las que actúan ahí. Muy bien. El peso más la tensión es igual al empuje. Eso debemos resolver. Pero el empuje lo podemos calcular, ¿cierto? A mí me pide calcular ¿qué cosa? La densidad del bloque. Hay que calcular la densidad del bloque. Pero en primer lugar, profesor, la tensión. ¿Puedo calcular la tensión? Sí. ¿Cómo? Mira. ¿Se acuerdan que acá les dijo que hay un cable colgado, un bloque colgado con una densidad o una constante K y se estira X? Aquí aparece una fuerza. ¿Una fuerza de qué? Una fuerza. Profe. Se apagó el audio, acá estoy, se apagó el audio, listo. A ver, vamos a retomar acá. Vamos a retomar. Entonces, como habíamos dicho de que ese cable estaba colgado por acá, ¿cierto? Mediante un resorte de constante K, ese resorte, ¿listo? Y se había movido una longitud estirada, una longitud X. Acá nosotros sabemos algo, de que antes de poder reemplazar, ¿ahí me escuchan jóvenes? Porque no los veo. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Había por acá un cable que tenía al mismo bloque, ahí está, al mismo bloque, y que estaba sumergido, me dice, los dos tercios del volumen total, ¿cierto? 2/3 del volumen total, eso era ¿qué cosa? El volumen sumergido, ¿listo? Y habíamos dicho hace un momento de que posee peso hacia abajo, también hay empuje, pero es hacia arriba, y había una fuerza elástica que iba hacia Abajo. abajo. Muy bien. Y también habíamos mencionado de que, como está en equilibrio, el peso más la tensión era igual al empuje. Empuje. Listo. A mí me pedía calcular qué cosa, profesor, la densidad del bloque. Este bloque, ¿qué densidad tiene? ¿Cierto? ¿Qué densidad tiene? Pero nosotros nos damos cuenta de algo acá, mira, de que cuando tienen el resorte afuera, y si le hacemos el diagrama de cuerpo libre, este bloque tiene un peso que va verticalmente hacia abajo, ¿cierto? Y hacia arriba, ¿qué fuerza iría, jóvenes? Hacia arriba, ¿qué Tensión. fuerza iría? La tensión, muy bien. Esa tensión, profesor, la tensión T. Conclusión, si está en equilibrio, la fuerza que va hacia arriba debe ser igual a la fuerza que va hacia Abajo. abajo. Entonces, profesor, puedo decir de que el peso es igual ¿a quién? A la Tensión. 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 O sea, profesor, ¿puedo reemplazarlo en la otra ecuación? Así es, mira, dentro del líquido que tenemos. Profesor, tengo el peso, ya, más la tensión. ¿Pero quién era la tensión? ¿A qué era igual la tensión? ¿A quién era El igual la peso. tensión? Al peso. Claro, lo vimos acá en la parte externa, ¿cierto? Entonces, esto es igual al empuje. Entonces diremos rápidamente de que 2 veces el peso es igual ¿a quién? Al empuje. Al empuje, claro. Ahora sí nos toca reemplazar. Vamos a reemplazar la formulita. A ver, ¿cuál es, profesor? 2 veces por. ¿Cómo calculamos el peso? ¿Se acuerdan cómo se calcula el peso? Masa por gravedad. Multiplicando la masa, obviamente la masa del bloque, multiplicado por la gravedad. Ahí está, ¿cierto? Masa por gravedad. Esto es igual. Y el empuje, ¿cómo calculamos el empuje, jóvenes? El empuje, ¿cómo calculamos? ¿Se acuerdan? Empuje, fórmula de empuje, densidad del densidad del líquido, ¿cierto? Por la gravedad. Por la gravedad y por el volumen Y por el sumergido. volumen ¿Cuánto es la densidad del líquido? ¿Cuál es la densidad del líquido, profesor? Aquí está, mira, el líquido de densidad ρ. Vamos a ponerle ρ, ¿está bien? 2/3. La densidad es ρ. Ahí está. Ro.
Densidad, muy bien. Densidad del líquido, no olvides ese Rho, multiplicado por la gravedad y multiplicado por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? Ahí lo tenemos. 2/3. 2 2/3. tercios Del del volumen volumen total. total. Ajá, muy bien, del volumen total. Listo, ahí lo vemos. Entonces, en esta ecuación ya podemos simplificar algo. Mira, ¿quién se puede ir? ¿Quién se puede ir? ¿Lo vieron ahí? Mira, Gravedad. se va la gravedad, claro, se va la gravedad. ¿Algo más se puede ir? Sí, algo más se puede ir. ¿Quién se puede ir algo más? El número 2, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Listo, ¿qué me queda, profesor? Me queda que la masa del bloque es igual a Rho, ¿cierto? Sobre 3, mira, porque 3 está debajo, ¿cierto? Rho sobre 3, multiplicado por ¿quién? Por el volumen Volumen total. total. Profesor, arreglamos ahí, mira, ese volumen total está multiplicando. ¿Cómo pasa? ¿Pasaría? Dividiendo. Multiplicando. Si está multiplicando, pasa dividiendo la dividiendo. masa del bloque sobre el volumen del bloque es igual a ¿quién, profesor? Es igual a Rho sobre 3. 3. Pero masa sobre volumen, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Masa sobre volumen, ¿a qué es igual? Masa sobre volumen, ¿a qué es igual, jóvenes? ¿Se acuerdan? A la densidad. ¿Densidad de quién? Del bloque, profesor. Y la densidad del bloque es lo que me pedía. Entonces, la densidad del bloque vale, ¿cierto? Rho sobre 3. 3. Esa es la densidad del bloque que me estaba pidiendo. Claro, y lo tenemos por acá. Rho sobre 3 es lo mismo que un tercio, ¿cierto? Es lo mismo que, esto es equivalente a un tercio, ¿cierto? De Rho. En ese caso, un tercio de delta es eso. Ahí está, la fórmula, la figurita. Muy bien. Anoten ese desarrollo, jóvenes, y siempre colocándome su redacción, porque a veces la red acá me traiciona. Muy bien. Listo. Pasamos entonces, vamos a ir analizando la siguiente figurita. Dice, si el bloque está en reposo y sumergido en el agua, como se indica, determine la relación de densidades del líquido y del bloque. Ah, pero me dice que el líquido es agua, ¿cierto? Ahí está. Me pide la relación de las densidades, o sea, me está pidiendo calcular la relación de quién, de la densidad. ¿Densidad de quién? Densidad del agua, para verlo mejor, densidad del agua dividido entre quién, entre la densidad del bloque. Es lo que me está pidiendo, esa relación. ¿Está bien? Muy bien, entonces me dice por ahí, repasamos, si el bloque está en reposo y está sumergido en agua, como se indica, determine la relación de densidades. Muy bien. Como no me dice por acá, de repente, o podemos visualizar, mejor dicho, que tenemos un cuerpo cúbico, ¿cierto? Que tiene, cuya dimensión o la arista es ¿cuánto? Mire, 2A más A, ¿cuánto me dirá todo? ¿Cuánto me dirá? 3A. 3A, entonces por acá también debe ser 3A y todos deben ser 3A. ¿Podemos calcular el volumen, jóvenes? ¿Se puede calcular el volumen de ese cuerpo? El volumen, ¿podría calcularlo? ¿El volumen de ese Sí. bloque? Sí, sí se puede. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? ¿Se acuerdan? Multiplicando las 3 dimensiones. Y como son iguales las 3 dimensiones, sería 3A Al cubo. elevado al cubo. Claro, elevado al cubo, profesor. Muy bien. ¿Cuánto saldría el volumen entonces? ¿Sería cuánto? Sería entonces 27, ¿cierto? 27 al cubo. Al cubo. Claro, ese sería el volumen, profesor, de todo ese cuerpo que está flotando. Muy bien, ya tengo el volumen, profesor. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a calcular ¿qué cosa? Lo que nos está pidiendo. A ver, como a nosotros nos pide las densidades, y sabemos algo, sabemos nosotros de que este bloque está flotando, pero tiene un peso que va verticalmente hacia abajo, ¿cierto? El peso, perdón. ¿Y reacciona quién? El El empuje. empuje. Pero sabemos que el peso es igual al empuje. Entonces podemos decir nosotros por acá, ¿cierto? De que el peso es igual al empuje. Muy bien. Pero el peso, ¿cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan la formulita del peso? ¿Cómo se calcula el peso? Masa por Multiplicando gravedad. la masa del bloque por Por la la gravedad. gravedad. Muy bien. Y esto es igual al empuje. ¿Y cómo se calcula el empuje? Como la densidad del líquido Volumen sumergido. por la gravedad. ¿Y por quién más?
y por el volumen. Volumen sumergido. Volumen sumergido, muy bien. Volumen sumergido. Listo. Podemos simplificar algo acá, ¿cierto? ¿Quién podemos simplificar? Podemos Gravedad. simplificar la gravedad. Se va la gravedad, profesor. Muy bien. Me va quedando entonces por acá la masa, ¿cierto? La masa del bloque es igual a la densidad. Densidad del líquido. ¿Quién es el líquido ahí? ¿Quién es el líquido? Agua. El agua. ¿Y cuánto vale la densidad del agua? 1000. 1000, profesor. Muy bien. ¿Multiplicado por quién? Multiplicado por el volumen sumergido. ¿Qué parte del volumen está sumergido? ¿Qué parte del volumen está sumergido? Ah, profesor, pero dense cuenta que nosotros hemos calculado el volumen total es 27, ¿cierto? 27. Como está sumergido la tercera parte, mira, ¿cierto? La tercera parte que es A. ¿Cuánto estará sumergido de volumen? Si el total es 27 y está sumergido la tercera parte, ¿cuánto será esa tercera parte? A ver, a ver. 9. Exacto, ¿cierto? Sería 9. Claro, esta es la tercera parte 9 y acá sería lo que le falta. Allá. Entonces, profesor, el volumen sumergido sería la tercera parte del volumen total, ¿cierto? O sea, sería, profesor, 9, ¿cierto? 9 veces o 9a cubo. ¿De quién? Del volumen total, ¿cierto? Ajá, 9 veces el volumen total. Muy bien, listo. Pero entonces acá podemos calcular algo, mira, ve. Profesor, la densidad del agua yo lo conozco, es súper conocido, ¿cierto? Nos faltaría la densidad del bloque. ¿Qué vamos a calcular acá, mira, ve? ¿Cómo? A ver, este es el volumen de todo el cuerpo. Está multiplicando. ¿Cómo pasa? Si está multiplicando, pasa Dividiendo. la masa del bloque sobre el volumen de ese bloque, ¿cierto? Es igual. ¿A cuánto sería igual? A lo que me quedó en el segundo miembro. 9000. 9000. 9000. Profesor, ya tengo 9000. Listo. ¿Cierto? 9000, profesor. Listo, ya tengo la densidad, porque esto viene a ser la densidad del bloque, porque ustedes saben que masa sobre volumen es densidad, y como es del bloque, ya tengo la densidad del bloque. Por lo tanto, ya puedo calcular esa relación, mira. Aquí me pide densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? Lo conocemos. ¿Cuánto vale? 1000. Sobre la densidad del bloque. ¿Cuánto vale la densidad del bloque? ¿Cuánto nos salió la densidad del bloque? 9000. Y ya tengo la relación. Ahí está. ¿Cierto? ¿Cuánto nos quedaría entonces? Eliminamos los ceritos arriba y ceritos abajo. Nos queda como respuestas un noveno. Esa sería la relación que hay, ¿cierto? Entre la densidad del líquido, que es el agua, y la densidad del bloque, que es 9000. Muy bien, completen ahí esos dos problemas para continuar con el problema número 6. Muy bien, Paulina, debemos concluir el día de hoy esto. Muy bien, listo. Continuamos entonces. A ver, Eduardo, ¿completaste? ¿Quién me falta por ahí? Brian. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Pasamos entonces al problema número 6, 6 y 7. Muy bien, Francisco. Listo. Seguimos entonces, seguimos. Cualquier cosa, los videos ya se han subido, ¿cierto? Están en la plataforma. También vamos a subir luego por la tarde. A ver, seguimos entonces. Pasamos al problema 6 y luego al problema 7. A ver, un poquito lo voy a checar para que entren los problemas. Listo. Borramos nuevamente. Listo. A ver, problema número 6. En el problema 6 me dice un bloque cúbico de madera de 30 centímetros de arista. Se mantiene en equilibrio como se muestra. ¿Qué módulo tiene la fuerza F? Donde me dice que la densidad, este es Rho, densidad de la madera, vale 200 y la gravedad saben que vale 10. A ver, primero el diagrama de cuerpo libre. Aquí hay una fuerza que está empujando este bloque verticalmente hacia abajo, pero hay otra fuerza que también le empuja. ¿Qué otra fuerza hay hacia abajo? El peso. El peso, muy bien. Y el líquido, hay una fuerza que lo opone, ¿cierto? Trata de oponerse a que no se introduzca ese cuerpo, vendría a ser el Empuje. empuje. Muy bien, el empuje. Ahí lo tenemos. Muy bien, profesor, ya tengo todas las fuerzas. Ahora se hace el diagrama de cuerpo libre, o mejor dicho, la primera condición de equilibrio. Las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿cierto? Entonces diremos que la fuerza F más
el peso lo van hacia abajo, es igual a quién, al empuje. Muy bien. Como me pide la fuerza F, vamos a despejarlo. F va a ser igual al empuje menos ¿quién? El peso, Peso. ¿cierto? Claro, porque me pide calcular F, profesor, vamos a despejar. Ahora necesito el empuje y necesito el peso. Ahí está. Muy bien, pero para poder calcular el empuje, ustedes saben que necesitamos ¿qué? La densidad del líquido, el agua lo tenemos, la gravedad también, y el volumen sumergido, o sea, necesitamos el volumen de este cuerpo, pero no me da el volumen, ¿qué me da? Me da la arista, ya, igual que el problema anterior. ¿Cuánto mide la arista? Mide 30 centímetros. 30. ¿Y cómo calculamos su volumen? Ajá, el volumen es un cubo, profesor. El volumen es esa arista 30 Al cubo. elevado al cubo. Claro, ¿cierto? De esa manera podemos calcular ¿qué cosa, profesor? Su volumen. Muy bien. A ver, ¿cuánto sería el volumen entonces? El volumen del bloque. 27.000. 27.000. Muy bien. Claro, 27.000, acá lo tenemos, pero centímetros cúbicos. Allá, pero acuérdense, para poder trabajar, miren la densidad en que está en metros cúbicos, ¿cierto? Hay que convertirlo. ¿Se acuerdan cuál era el factor? Ese volumen lo debemos convertir. Multiplicando por ¿cuánto? Un metro cúbico equivale a ¿cuántos centímetros cúbicos? ¿Se acuerdan? Un metro cúbico equivalía a ¿cuánto? A 10 a la... ¿A la cuarta? A las 6. A las A las 6, seis. no lo olviden, centímetros cúbicos. Claro, convirtiendo esto, tenemos el volumen del cubo. A ver, ¿cuánto es el volumen del cubo? Profesor, mira, como tiene 6 ceritos, aquí tiene 3, puedo simplificar, ¿cierto? Mira, quito 3 acá y le quito 3 ceros. Me queda 10 al cubo. Sube, ¿y en cuánto se convertiría? En -3. 27 por 10 a la menos 3. Claro, ya lo tenemos, mira. Como acá es 10 a la 6, son 6 ceritos que tiene. Y acá tiene 3 ceritos, elimino 3 ceros arriba y elimino 3 ceros abajo, ¿cierto? Arriba y abajo, muy bien. A ver, repasamos. Elimino 3 ceros arriba, se elimina con los 6 ceritos que acá. Pero como acá hay 6, me quedan 3. Y como está en el denominador, al subir cambia de signo. Por eso que queda 10 a la menos 3. Y este 27 igualito. 27 por 10 a la menos 3 ya está en metros cúbicos. No olviden esa transformación de subir, ya lo conocen, cuando cambia de exponente, al subir al numerador cambia de exponente, ¿cierto? El que está con positivo se convierte en negativo, o viceversa. Ya tengo el volumen, profesor, que necesitaba. Muy bien, ahora sí, teniendo ese volumen, vamos a reemplazar ahora sí. A ver, pero el peso no lo tengo. Jóvenes, no tengo el peso. ¿Qué me da de dato acá? Me dice que el volumen del cuerpo, ok, vale, ya lo tenemos, 27 por 10 a la menos 3, pero podría calcular, jóvenes, su peso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría calcular su peso? Sí, por acá. Antes de reemplazar acá en la formulita, nosotros sabemos lo siguiente, de que la densidad, ¿cierto? ¿A qué es igual la densidad? ¿Cómo se calcula la densidad? ¿Se acuerdan? ¿Densidad qué es igual? A la masa Sobre volumen. sobre volumen. Profesor, pero me doy cuenta que todo es del bloque, ¿ya? Densidad del bloque, masa del bloque, volumen del bloque. Vamos a calcular su masa. Despejando, mira, esto está dividiendo, ¿cómo pasa? Multiplicando. Entonces, la masa del bloque es igual a la densidad de ese bloque multiplicado por ¿quién? Por el volumen del bloque. Profesor, ¿pero tengo esos datos? Sí, lo tenemos. La masa del bloque es igual. ¿Cuánto vale la densidad de ese bloque? Me da de dato, es un bloque de madera. ¿Cuánto vale la densidad de ese bloque? Acá está, mira, acá está. Densidad de la madera, ¿cuánto vale? 200. 200, profesor. Ajá, 200. Multiplicado por el volumen. ¿Cuánto vale el volumen de ese bloque? ¿Cuánto vale? Lo habíamos calculado. Acá está, mira. 27 por 10 a la menos 3. 27 por 10 a la menos 27 por 10 a la menos 3. Aquí puedo calcular, profesor, la masa del bloque. Sí, a ver, ¿cuánto saldría la masa del bloque? A ver, ¿lo pueden ver ahí? Profesor, 27 por 2, ¿cuánto es? 27 por 2 nos da 54. 54. Mira, 54 por
Aquí tengo 10 a dos la ceritos. menos 1. 10 a la menos, Exacto, 10 a por 10 a la menos la menos 1. 1. Claro, porque tiene dos ceritos que se va a simplificar con el negativo. Me queda un menos 1. Muy bien. Entonces, la masa de ese bloque, a ver, la coma decimal corre a la izquierda, ¿cierto? ¿Sería cuánto? 5, 5,4. 5,5. kilogramos. Ajá, ya tengo la masa, profesor. Muy bien. Ahora, si teniendo la masa ya puedo calcular el peso de ese bloque. Muy bien, atentos acá, mira, a ver. La fuerza es igual, ¿a qué es igual? Al empuje. Profesor, ¿y cuánto vale el empuje? ¿Cuánto vale el empuje, jóvenes? Vamos a reemplazarlo. Empuje, ¿cómo se calcula? Densidad de líquido. ¿Cuánto vale la densidad de líquido? ¿Lo tienen ahí? 1000. 1000. Multiplicado por la gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. 10. Multiplicado por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? El volumen del bloque. 27 por 10 a la menos 3. 27 por 10 a la menos 3. Menos el peso. ¿Y cuánto vale el peso? ¿Lo pueden ver o no? ¿Cuánto valdría el peso? Si la masa del bloque vale 5,4 kilos, ¿cuánto valdría su peso? El peso se calculaba multiplicando la masa por la gravedad, ¿cierto? Si la masa vale 5,4 por la gravedad, 10. por 10. Ajá, profesor, Sería entonces ven acá. 24. El peso sería igual, 5,4 por 10 sería 54. Ah, ya, profesor, ese es el peso. Así es, simplemente multiplicado por la gravedad. Entonces el peso sería 54 newton, ya es una fuerza. Entonces, profesor, ya tengo el peso. Acá sería menos 54. Listo, ya sale F, mira, ve. F va a ser igual. A ver, mira, ve. ¿Cuántos ceritos tengo por acá? Mira, ve. ¿Cierto? ¿Cuánto saldría acá? 4. 4. Ajá, 4 ceros. ¿Y cuánto nos queda entonces? 10 ¿Se a la convierte en 1. cuánto? 10 a la 1, profesor. Entonces, más fácil para verlo, mire. Estos tres ceritos, profesor, se va con estos tres ceritos. ¿Cierto o no? ¿Positivo o negativo? Se Sí, se fueron. va. Ajá, ¿cuánto Sí. nos queda entonces? Nos quedaría 27 por 10, sería 270 270 menos ¿qué? menos 50. Menos 54. ¿Cuánto valdría entonces la fuerza F? Ya lo tenemos acá. La fuerza F 216. valdría 216 216. newton. 16. Claro, porque ya es fuerza. ¿Se dan cuenta? Mira, solamente estamos calculando por separado, porque la primera condición de equilibrio me decía de que la fuerza más el peso es igual al empuje. Y despejando esto era la fuerza, pero necesitaba el empuje. El empuje sí es fácil con la formulita, pero para ello necesitamos que el volumen. ¿Y cómo se calcula el volumen? Como es un cubo, esa arista que vale 30 centímetros al cubo, me salió 27.000 centímetros cúbicos. Convirtiéndolo a metros cúbicos, me sale 27 por 10 a la menos 3. Ese es el volumen que necesito acá. Aquí está. Pero me faltaba el peso. Para poder calcular el peso, necesito la masa. Y utilicé la formulita de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando, masa es densidad por volumen. La densidad lo conozco, 200, medio de dato. Por el volumen también lo calculamos acá, 27 por 10 a la menos 3. Resolviendo, me sale de que la masa vale 5,4 kilogramos. Esa es la masa. Pero la masa se convierte en peso cuando lo multiplican por la gravedad que vale 10. ¿Cierto? 5,4 por 10, 54 sería el peso. Resolvemos la formulita de empuje, me sale 270. Menos el peso que es 54, tengo esa fuerza F, la cual me está pidiendo calcular. Muy bien, pasamos al siguiente problema. A ver, lo voy a acomodar un poquito para continuar, para poder desarrollarlo, para hacer un poquito de espacio. Ya, ahí estamos, listo, ahora sí. A ver, en el problema número 7 me dice, si el cuerpo presenta una densidad que es, me dice la densidad, mira, la densidad de ese cuerpo es igual, me dice, a los 3 medios ¿de quién? ¿De la densidad de quién? Del Agua. agua. ¿Y El cuánto agua. vale la densidad del agua? ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000. 1000. Ah, ya, profesor, 1000. Y reduciendo, entonces, ¿cuánto sería la densidad de ese cuerpo? ¿Cuánto sería la densidad del cuerpo? 1000 por 3, 3000 entre 2, ¿cuánto me daría? 500. 1500. Ah, ya, profesor, ¿la densidad de este cuerpo vale 1500? Así es, porque me dice que esa densidad es los 3 medios de la densidad del agua. Como la densidad del agua vale 1000, 1000 por 3, 3000 entre 2, 1500. Ya tengo la densidad del cuerpo. ¿Está bien? Que dice que al ser abandonado
Ahí está. ¿Qué aceleración permanece? Allá, este cuerpo, como posee mayor densidad que el agua, lo sueltan y se va a mover, o sea, va a ir hacia el fondo. Hay un movimiento, profesor, y cuando hay un movimiento hay un cambio de velocidad. Y cuando hay un cambio de velocidad, se produce ¿qué cosa? Una aceleración. Y eso es lo que me está pidiendo calcular. Allá, profesor, atentos. Pero ¿dónde interviene o cómo interviene la aceleración? La aceleración interviene como la segunda ley de Newton. ¿Y cómo es la segunda ley de Newton? Te vas a acordar rapidito acá, mira, la segunda ley de Newton. ¿Cómo es? Ajá, te vas a acordar con la formulita. La segunda ley de Newton me decía que la fuerza resultante es igual a la masa multiplicada por la aceleración, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto antes. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Y cuál es la fuerza resultante? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra, ¿se acuerdan? Profesor, el movimiento es hacia abajo. Así es, a favor serían las fuerzas que van hacia abajo. ¿Pero qué fuerzas tenemos? Analizamos. ¿Este cuerpo posee peso o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí, verticalmente hacia el centro de la Tierra. Muy bien. Y aquí, profesor, el líquido ejerce otra fuerza. ¿Qué fuerza? Ejerce el Empuje. empuje. Muy bien. Profesor, ¿no hay más fuerzas? Así es, no hay más fuerzas, solamente el peso y el empuje. O sea, yo puedo decir entonces las fuerzas a favor del movimiento. ¿Quién está a favor del movimiento? Peso. El peso. Peso. Menos las fuerzas que están en contra. ¿Quién está en contra? El empuje, claro, porque mira, el empuje está hacia arriba y el peso está hacia abajo, por eso está en contra. Esto es igual a la masa del cuerpo multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Ahí está. Listo, profesor, entonces ¿puedo reemplazar acá para llegar a la aceleración? Así es. Vamos a reemplazar las formulitas, ¿se acuerdan? ¿Cómo calculamos el peso? ¿Cuál es la formulita para calcular el peso? ¿Se acuerdan? Masa por gravedad. Masa por gravedad. Masa por gravedad. Menos el empuje. ¿Cómo se calcula el empuje? ¿Se acuerdan? Densidad líquido. Densidad del líquido, gravedad y por gravedad y por el volumen volumen sumergido. sumergido. Sería volumen de toda la esfera, ¿cierto? Porque está sumergido todo, ¿cierto? Volumen Exacto. Ese es igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Seguimos por acá. A ver, pero la masa, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula la masa? Aquí habíamos despejado, mira, a ver, ¿cómo se calcula la masa? Acá está, ven. Diremos, la masa es esfera, ¿cierto? ¿Cómo lo calculamos para poder reemplazarlo? Es densidad de la esfera, ¿por quién? Por el volumen. Por el volumen. O sea, en vez de colocar esta M de masa, la masa es densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo. Y el cuerpo es la bolita, ¿cierto? Ahí está. Densidad masa. Y multiplicado a su vez por quién. ¿Quién falta acá? Falta la gravedad. No te olvides, porque solamente hemos reemplazado masa. Masa es densidad por volumen, por la gravedad. Menos, aquí vemos densidad del líquido, vamos a representarlo igual, densidad del líquido, por la gravedad y por el volumen sumergido, que es toda la esfera. ¿Listo? Esto es igual, ¿a quién? A la masa por la aceleración. Pero la masa otra vez, la masa del cuerpo. ¿A qué es igual la masa? ¿Se acuerdan? La masa es densidad densidad del cuerpo del cuerpo. por el volumen del cuerpo. Y esto multiplicado por ¿quién? Por la aceleración. Listo. Ahí vemos que Se ahora va. sí, se puede simplificar algo. ¿Quién se va? ¿Quién se va? A ver, La ¿quién- gravedad. Gravedad. Pero para que se vaya la gravedad, los tres deben tener. ¿Los tres tienen Densidad gravedad? de la esfera. El volumen 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 de la del cuerpo. esfera se va, porque mire, La porque esfera los del- tres tienen. Si los tres tienen, se pueden ir. Ahí está. ¿Cierto? Solamente se pueden ir el volumen de la esfera. ¿Por qué? Porque los tres tienen ese factor, entonces lo puedo eliminar. Ahí sí no hay problema. Muy bien, ahora lo que nos queda, nos va quedando por acá, miren, nos queda densidad del cuerpo multiplicado por la gravedad menos densidad del líquido multiplicado por la gravedad, y esto es igual ¿a quién? A densidad del cuerpo multiplicado por ¿quién? Por la Por la aceleración. Listo. Aceleración. Profesor, pero me doy cuenta que en el primer término puedo factorizar. ¿Se puede factorizar la gravedad o no? Gravedad afuera, ¿y quién me queda adentro? Densidad del cuerpo menos densidad del líquido, cerramos, y esto es igual a la densidad del cuerpo
multiplicado por la aceleración. Listo, profesor. Con todo esto, ¿qué hago ahora? Reemplazar. A ver, me dices, ¿cuánto vale la gravedad? Lo conocemos. ¿Cuánto vale la gravedad? 10. Muy 10. bien. Por densidad del cuerpo. ¿Cuánto vale la densidad del cuerpo? Lo conocemos. La densidad de la esfera. 3,5. ¿Cuánto vale? A ver. Mira bien. 1500, Claro, ya 1500. desarrollado. 1500. Claro, 1500. Menos la densidad del líquido. ¿Qué líquido era? ¿Qué líquido es? Agua. 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 ¿Cuánto vale la densidad del agua? 1000. 1000. Ahí está, 1000. Cerramos por acá. Es igual. Nuevamente, densidad del cuerpo. ¿Cuánto vale la densidad del cuerpo? 1500. 1500. 1500. Multiplicado por A. Listo, profesor, acá ya está fácil porque solamente hay que resolver. Mira, 1500 menos 1000, ¿cuánto es? 500. 500. Por el 10 de afuera nos quedaría 5000. 5000. 1500 está multiplicando A. ¿Cómo pasa? Pasaría a dividir. Listo, ya lo tienen ahí. Y esto es igual a la aceleración. Simplificando, a ver cuánto queda. Simplificando, se van ahí 3 ceritos. 50. Mejor dicho, se van 2 ceritos, se van 2 ceritos, se van con 2 ceritos. Nos queda 50 sobre 15. ¿Todavía se puede simplificar, profesor? Sí, simplifiquémoslo. Ajá, quinta de 50 me queda 10 sobre quinta de 15 3. me quedó 3. Entonces, como ya no se puede simplificar, la aceleración sería 10 tercios. ¿Se acuerdan? Las unidades de aceleración en qué sea? Metros sobre segundo al cuadrado. No te olvides, tiene la misma unidad que la gravedad, porque la gravedad es una aceleración de la gravedad. ¿Ok? Ahí lo conocen. Entonces sería, claro, muy bien, Francisco, 10 tercios metros sobre segundo al cuadrado. Claro, se dan cuenta, ese es el desarrollo, ¿cierto? Para poder reemplazar los valores. Entonces la aceleración nos daría 10 tercios metros sobre segundo al cuadrado, jóvenes. Muy bien. Nos queda poco tiempo, pero completen ahí, jóvenes, completen. Y ahora sí, con esto voy a dejar la actividad. Me faltan algunos problemitas que lo desarrollemos en la próxima clase. Voy a dejar la actividad número 2 ahí de empuje. No completaron, ¿no? No completaron, ¿no? Se fue la red en un instante. Voy a subirles el video, jóvenes. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿completaron? No creo que no completaron, ¿no? ¿O sí completaron? Sí, profesor. Le Ya, tomamos muy bien. captura. Pero de todas maneras el video lo voy a subir por la tarde hoy. Ya estoy subiendo todos los videos para que lo puedan completar porque ahorita nos gana el tiempo. Ok, chicos, chicas, nos vemos ahora sí. Hasta la próxima. Cuídense. No olviden que ya Chao, los exámenes profe. empiezan la otra semana. Hasta donde Chao, avancemos. profe. Hasta donde avancemos en el Chao. examen de la otra semana que va a empezar, jóvenes. Nos vemos. Chao, profe. Saludos a todos. Cuídense. Nos vemos. Gracias por su atención y participación. Nos vemos. Gracias a usted. Gracias. Nos vemos, chicos, chicas.